Voy a pedir a Santi, por favor, si puedes encomendar este tiempo, manos del Señor. Bueno, Dios y Padre, nos queremos poner delante de tu presencia ahora también, con todo el respeto, Señor, que tu palabra, Señor, se merece. Gracias por habernos dado, por haberla hecho también entendible a nuestra capacidad, a nuestro entendimiento e incluso a nuestras limitaciones, Señor. Y queremos pedirte por Nietzsche, gracias por él, Señor, por el esfuerzo que él también ha echado durante estos días para poder prepararla. Y queremos pedirte, Señor, que este alimento que tiene que entrar dentro de nosotros sirva, Señor, para que te podamos obedecer mejor, para que te podamos servir y para que te podamos honrar. Gracias por ello, por este tiempo, bendícelo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir buscando el capítulo que tenemos para hoy, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 10 al 17. He titulado el mensaje que vamos a tener hoy, Como yo os he amado. Dice la palabra del Señor: en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El Señor bendiga su palabra. Durante el estudio que estamos teniendo de la epístola de Juan, en los diferentes capítulos que llevamos estudiados en estos ya meses que llevamos profundizando en la palabra, podríamos resumir todo lo que, y me he atrevido a intentar hacer un resumen, todo lo que estamos estudiando en 3 palabras: luz, amor y vida. Para mí sería el resumen perfecto de esta epístola. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 de la carta de Primera de Juan hemos profundizado y estudiado la idea de la luz de Dios. Dios es luz, precisamente. En el capítulo 3, que es el que estamos estudiando la semana pasada y que nos toca hoy, y en el 4 experimentaremos todo lo relacionado con el amor de Dios. Somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios, como es el Espíritu del Anticristo, también hemos estudiado, a Dios como amor. Y en el capítulo 5 de la epístola hablaremos de la idea de Dios como vida. Dios es vida, de la fe que vence al mundo. Para comenzar a analizar este pasaje que acabamos de leer, lo primero en lo que debemos pensar es en el amor de Dios, precisamente. Lo estudiamos en el verso 1 del capítulo 3, creo que le tocó a Santi compartirlo, si no recuerdo mal. En este versículo Juan nos invita, literalmente, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, a considerar ese amor tan grande que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Estuvimos reflexionando en esa idea de un amor glorioso, un amor que no podemos entender, un amor que escapa a todo entendimiento. Y precisamente hemos comenzado este capítulo 3, lo vimos la semana pasada, con una idea muy clara, y es que Dios puso su simiente en nosotros, puso su semilla en nosotros, y nos ha convertido en sus hijos. Hemos recibido una nueva paternidad, hemos recibido la paternidad de Dios, y por lo tanto, nuestra vida ha cambiado. Uno de los aspectos fundamentales en los que nuestra vida ha cambiado o debería cambiar es nuestra relación con el pecado.
También lo estuvimos viendo la semana pasada. El pecado ya no nos domina. Ya no debemos practicar el pecado. Aquellos que hemos nacido de Dios, estamos llamados, podemos no pecar. En realidad todos sabemos que estamos en la carne, que la idea es más bien que no es que no podamos pecar, es que estamos llamados a no pecar. No solamente podemos no practicar el pecado, sino que a su vez Juan nos está llamando, y lo vamos a ver ahora en el versículo 10, a realizar algo nosotros. Estamos llamados a no pecar, pero estamos llamados también a hacer justicia. Dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí yo me diría y os diría que no busquemos más varas de medir. Está muy claro, ahí tenemos la vara de medirnos. Todo aquel, dice concretamente, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, la afirmación contraria se confirma. Todo aquel que ama a su hermano y que hace justicia es de Dios. Lo primero que experimentamos tú y yo y todo el que recibe la simiente de Dios, el que recibe la nueva paternidad, como vimos la semana pasada, es que comenzamos a producir en nuestra vida un fruto diferente al que veníamos produciendo cuando no éramos hijos de Dios. Ya no hay injusticia, ya no debe haber odio en nosotros y comenzamos a buscar el hacer precisamente justicia. Comienza a engendrarse en nosotros un nuevo fruto, y es el fruto del amor. Y me preguntaba cuando preparaba el mensaje, ¿qué es para nosotros hacer justicia? ¿A qué nos llama el Señor cuando nos está Juan en este pasaje hablando de hacer justicia? En resumidas cuentas podría decirse que lo que podemos entender como hacer justicia es agradar a Dios, hacer y buscar su voluntad. Cuando alguien ha nacido de Dios, va a poder vivir agradando a Dios. Acompañarme al versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Yo intentaba darle vueltas al texto, pero es clarísimo. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos unos a otros. Si alguien puede buscar Jeremías 6, versículo 16, vamos a ver cómo Dios nos invita a preguntarnos constantemente en nuestras vidas por las sendas antiguas. Jeremías 6, versículo 16. Si alguien puede leerlo. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso por vuestro alma. Pero no andaremos. Me gusta este principio, sobre todo para los jóvenes. Quizás si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, quizá no sea bíblico. El mensaje es muy sencillo, lo hemos leído, que nos amemos los unos a los otros, pero qué complicado de vivir. Batallamos constantemente con esta idea de amar. Y no es un mensaje nuevo, precisamente. Si alguien puede buscar en Levítico 19, 17, hoy vamos a usar bastante la Biblia. Así que Levítico 19, versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participe de su pecado. Y Juan, capítulo 13, versículo 34. Aquí a la misma idea el Señor Jesús lo va a llamar un mandamiento nuevo os doy. Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Dónde está la novedad en este versículo? Precisamente en la segunda parte. Como yo os he amado. El amor aquí, por lo tanto, podemos decir que se convierte en una evidencia de aquellos que hemos recibido la paternidad de Dios, aquellos que hemos recibido la simiente del Espíritu. El amor podría identificarse como el perfume o el detector de los hijos de Dios. Jesús también lo dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, un versículo más adelante del que Ana ha leído. Si alguien lo puede leer, por favor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Se vuelve a repetir la misma idea. Si tuvierais amor los unos por los otros. Como yo os he amado. Ese fue el mandamiento nuevo. Y me preguntaba también, ¿pero qué significa amarnos? ¿Qué entendemos como amor? Creo que todos tenemos claro lo que en el mundo se propone como amor, como diversidad, cuánto amor, a todo se le llama amor. Pero creo que aquí el amor, lejos de ser un sentimiento emocional, se transforma en un acto de la voluntad. El amor tiene más que ver con tomar una decisión que con sentir algo. El amor tiene que ver con pensar en los demás antes que en ti. El amor tiene que ver con sacrificarme por los demás. El amor tiene que ver por mirar por los demás. Tiene que ver con hacer a un lado el egoísmo. No está tan relacionado con sentir, creo que todo lo contrario a lo que vemos en el mundo. Está más relacionado con tres ideas. El amor está relacionado con pensar, con actuar y con hablar. Lo que pienso, lo que hago y lo que hablo, lo hago amorosamente. Lo que pienso, lo que hago y lo que hablo, lo hago dejando a un lado todo lo que hemos dicho, el egoísmo, sacrificándome por los demás, como yo os he amado. Y precisamente el Señor Jesucristo es nuestro único ejemplo, el máximo exponente del amor que tenemos al haber recibido su paternidad. Él en la cruz del Calvario mostró su amor y él en ese momento no estaba sintiendo, como dicen fuera, mariposas en el estómago. El acto de la cruz estaba relacionado con una decisión, con un acto de su voluntad. La decisión en amor de sacrificarse. Y la esencia del amor es justamente esto, el sacrificio por los demás. Por lo tanto, la cruz, como cristianos, todo lo que allí aconteció debe ser nuestro máximo exponente del amor, nuestro ejemplo del amor que debemos tener los unos por los otros. Ahora en el versículo 12, Juan hace un parón en su relato y va a darnos un ejemplo precisamente de lo contrario, de lo que no es amar, por si alguno tiene alguna duda. Versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Si leéis, si queréis apuntarlo para esta semana, en Génesis 4 está la historia, es muy conocida por todos nosotros. Cuando Caín mata a su hermano, podréis ver en la historia lo que es la envidia en su máximo exponente. Pero me parece muy interesante porque en este versículo tan corto y tan claro, podemos ver cómo Juan nos muestra tres cosas importantes del parentesco de Caín, de su pertenencia, de su fruto. La primera de ellas es que Caín ¿a quién pertenecía? Era del maligno. Su identidad, su pertenencia, su parentesco eran del maligno. Por lo tanto, ¿qué fruto podía dar o qué fruto puede dar alguien que pertenece al maligno? Su fruto es un fruto de muerte, produjo muerte. ¿Y la causa? ¿Por qué produjo muerte?
Lo dice en el versículo también, porque sus obras eran malas. Si alguien puede buscar en Mateo 7, versículos del 16 al 21, por favor. Por sus frutos los ¿Acaso se recoge en lugar de los espinas o en lugar de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias, Mariana. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y no sé si os lo preguntáis, pero yo me lo pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice Hechos, capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el deseo de Dios, que cambiemos nuestra forma de pensar, que nos arrepintamos de una vida lejos de Él, que confiemos en Cristo. Un mandamiento que el Señor nos da, que creamos en el unigénito Hijo de Dios y que creyendo, dice la Biblia, tengamos vida en su nombre. El Señor sigue diciendo en el pasaje que hemos leído, si alguien puede leer Mateo 7, 22 a 23, por favor. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí precisamente está la conexión con nuestra naturaleza, hacedores de maldad. Nuestro fruto se demuestra precisamente a partir de nuestro parentesco. Caín, al matar a su hermano, reveló su parentesco. Sus obras eran malas, su fruto fue un fruto de muerte. Hacedores de maldad, no era un buen árbol, como hemos leído antes. Por lo tanto, nuestras obras van a mostrar, van a hacer evidente lo que somos y de quién somos, a quién pertenecemos. Tú y yo podemos, a través de nuestras obras, revisar nuestra vida, darnos cuenta a quién estamos obedeciendo y a quién pertenecemos. Y es importante examinarnos a nosotros mismos y ver si existe en nosotros esta evidencia de amor. Ver si somos un buen árbol y estamos dando un buen fruto. Quizá podemos pensar, bueno, yo no he matado a nadie, aunque alguna vez puede ser que hayáis tenido ganas de ello. Jesús nos lo dejó muy claro en los siguientes términos. Todo aquel que se enoja, todo aquel que insulta a su hermano, todo aquel que lo aborrece, es reo de muerte, porque no hay diferencia delante de Dios. El odio en el corazón es homicidio hacia las personas. Quien alberga odio en su corazón es culpable de juicio delante de Dios. Por lo tanto, el fruto de Caín, como hemos visto, era un fruto de muerte. Estaba bajo el dominio del maligno. Dicho esto, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Cuántos de nosotros no nos quejamos alguna vez porque a pesar de dar amor, a pesar de sacrificarnos por los demás, nos sentimos rechazados? Pero Jesús habló claramente acerca del aborrecimiento en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de males. La misma vida del Señor Jesús es un ejemplo de lo que nos habrá de acontecer a aquellos que somos seguidores de Cristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, sino que le rechazó. Esta fue la obra del mundo. Mató al autor de la vida.
El mundo entero, por lo tanto, está bajo el dominio del maligno. Su parentesco pertenece al maligno. Por lo tanto, no nos extrañemos si el mundo nos aborrece. Si alguien puede buscar Juan capítulo 15, versículos del 17 al 20. Juan capítulo 15, del 17 al 20. Esto es malo, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordad de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí vemos una promesa que ninguno de nosotros reclamamos. Yo no recuerdo escuchar a nadie: Señor, tú dijiste en tu palabra que nos iban a perseguir. Y es una promesa. Dice en Romanos, para participar de la gloria tenemos que ser participantes de sus padecimientos. Que no nos sorprenda que el mundo nos rechace. Hoy en día, en el mundo, podemos hablar de política, cada vez menos, de metafísica, cada vez menos también, de fútbol, cada vez más, de filosofía, cada vez menos, pero no se nos ocurra hablar de Jesús, no se nos ocurra hablar de la necesidad de arrepentirnos, no se nos ocurra hablar de la fe en el Hijo de Dios, porque entonces te aborrecerán, porque entonces no te volverán a invitar, porque entonces seremos los aguafiestas de turno. El mundo está bajo el dominio del maligno y por ello no debemos extrañarnos, como dice Juan. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si alguien puede buscar Juan, capítulo 5, versículo 24. Acabamos de leer, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué dice Juan 5, 24? De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que le envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la condición aquí? Lo acabamos de leer. La fe en la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió. El que tiene al unigénito Hijo de Dios morando en su corazón, tiene vida. ¿Y cómo se hace evidente en nuestras vidas que hemos creído en el Hijo de Dios? Que tenemos la simiente de Dios en nuestra vida, que nuestro parentesco ha cambiado. Lo vuelve a repetir en este versículo. La evidencia está en que amamos a nuestros hermanos como Él nos amó a nosotros. Y muchos de nosotros en algún momento hemos conocido a alguien, o quizá alguno lo ha llegado a sentir en algún momento de su vida. Sabemos que es muy difícil el luchar constantemente por amar a las personas que nos rodean. Siempre hay conflictos, siempre hay problemas que surgen, pero incluso ahí fuera, cuando escuchan estas palabras, hay mucha gente que piensa que quizá pueden amar a Dios, pero no a su iglesia. Hace poco escuchaba una historia que decía que una persona decía recientemente, ciertamente la iglesia está llena de hipócritas. Y alguien le contestó, no te preocupes, tenemos el lugar para uno más, visítanos. Es un poco fuerte la frase, pero no deja de ser realidad. Nos fijamos más en la vara de las personas que tenemos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestros propios ojos. Estamos llamados a amarnos como hermanos, a amar a la iglesia, y no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y no podemos decir que amamos a Cristo y rechazamos su cuerpo. Recordemos que somos la novia del Cordero. Si alguien puede buscar 1 Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11.
Vamos a leer sobre la evidencia de si somos o no somos hijos de Dios, si estamos vivos o estamos muertos. Esto ya lo hemos estudiado. Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, si escribo un mandamiento nuevo, no es verdadero en él. ¿No? ¿Qué es verdadero? Mandamiento que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gracias, Blanca. La misma idea. ¿Estamos en muerte o estamos en vida? ¿Estamos en tinieblas o estamos en luz? La evidencia no está en si oigo únicamente música cristiana, no está solo en si llevo un pez en el coche, no digo que esté mal esto, no está en si hablamos cristiané fluido, no. La evidencia está en que existe amor por mis hermanos, como Él nos ha amado. Mira lo que sigue diciendo Juan en el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Diría un amigo que tenía en el instituto, que era mexicano, se puso rudito el Juanito. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Podríamos decir, todo aquel que aborrece a su hermano no es muy diferente a Caín, como hemos leído antes. Por lo tanto, tiene el espíritu, el corazón de Caín. Por lo tanto, su parentesco sería el mismo que el parentesco que tenía Caín. Si alguien puede buscar Mateo 5, versículos 21 y 22. Mateo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No matarás, pero yo os digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos insulto, odio, rencor. No solamente hacen que estemos en tinieblas, nos hace homicidas para Jesús. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Y quién es la vida? Lo hemos dicho antes, Jesús es la vida. Si actuamos de esta manera, no tenemos parentesco con Dios. Ningún homicida ha nacido de Dios. El odio, el rencor, el insulto hacen evidente que no hemos nacido de Dios. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esta es la única evidencia y la mejor de las evidencias que podemos tener del amor. El sacrificio en la cruz. Como yo os he amado. La evidencia que tenemos tú y yo del amor. De ahí parte todo. Él es quien nos trajo de las tinieblas a la luz. Él es quien nos rescató de la muerte a la vida. ¿Cómo empezamos el capítulo 3? Lo empezó Santi diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él fue el sustituto. Él fue el sacrificio por nosotros. Dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió de esa manera. Y si hemos conocido ese amor, hay una consecuencia que es inevitable, o debería serlo, en nuestras vidas. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos.
El amor aquí ya comienza a ser una idea de amor en acción, como hemos dicho antes. No es un sentimiento, es una decisión. El Señor tuvo que actuar, tuvo que tomar una decisión. Si alguien puede buscar Filipenses 2, versículos del 6 al 8, veamos qué decisión tomó el Señor. Filipenses 2, versículos del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sacrificio, entrega, disposición que demuestran amor hacia la humanidad, amor hacia nosotros. Estamos llamados a esto, a poner nuestra vida a un lado, a sacrificarnos, porque sin sacrificio no hay reconciliación, como acabamos de leer, dejar nuestras razones a un lado, dejar nuestros argumentos a un lado. Estamos llamados a perdonar también, a entregar nuestras vidas, a dejar a un lado el egoísmo, a hacer justicia, como hemos dicho antes, que es buscar la voluntad de Dios. En definitiva, a morir a nosotros mismos y a buscar su voluntad. ¿Seguimos sin entenderlo? Pues Juan nos da un ejemplo más práctico todavía. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En palabras de Santiago lo podríamos decir en los siguientes términos. Acompañarme a Santiago, capítulo 2, versículo del 15 al 16. Vamos a seguir profundizando en el amor como un amor de acción, no en el concepto de amor como una idea, como una teoría. Dice Santiago: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tenemos el ejemplo, lo hemos dicho antes, en lo que Dios hizo por nosotros. Dios intervino, Dios tomó acción, Dios se dio a sí mismo por medio de su Hijo y nos bendijo. Dios fue generoso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios no nos dio de lo que sobraba, nos dio a su propio Hijo. Y de ahí nos ha bendecido en todo. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos que aprender de esto también. Tenemos que aprender a ser generosos en la manera que Él fue generoso con nosotros. Y lo sigue siendo en nuestros días. ¿Qué promesas tenemos en nuestra vida? Nos están preparando calles de oro y mar de cristal, y nadie nos está cobrando por ello. Nos están preparando para las bodas del Cordero, y nadie está pidiendo que reservemos nuestra mesa. Dice el versículo 18, hijitos míos, este ya pertenece a la predicación que van a tener la semana que viene, ¿vale? Pero bueno, era por cerrar bien el mensaje. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Estamos llamados a no amar de labios únicamente, sino de hecho y de verdad. Mostrar de una forma práctica el amor. Lo hemos dicho antes. Concretamente, amar está relacionado con, perdonad que he ido cambiando las hojas, pensar, actuar y hablar amorosamente. Entonces, cada vez que pensemos en el amor, en el fruto de amor que se está generando en nuestras vidas, con el parentesco que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo, debemos pensar en el amor
como sinónimo de perdón. Dice 1 Corintios 13, versículo 5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor. Debemos pensar en el amor como la acción de suplir una necesidad, en el amor como la acción de ayudar a los demás, en el amor como morir a nosotros mismos, en el amor como ver lo que las otras personas necesitan. Y no menos importante, y lo quería dejar para el final aposta, debemos pensar en el amor como el acto que hace que nuestra amargura constante desaparezca. ¿Cuántas personas o cuántas veces nosotros mismos no estamos hasta semanas quejándonos y llenos de amargura? Leía recientemente que la amargura es ese veneno que te tomas tú esperando que le haga daño a otra persona. Y es una raíz que termina contaminando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y os quería dejar con un reto, y para mí el primero. Dice el Salmo 139, versículos 23 al 24. Salmo 139, versículos 23 al 24. Hemos visto las evidencias del amor en nuestra vida, que estamos llamados en nuestro nuevo parentesco a hacer justicia, a buscar la voluntad de Dios, pero no olvidemos que esto lo tenemos que hacer día a día. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Sí, Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra, Padre. Gracias por ese ejemplo, ese exponente de amor que recordamos cada domingo, Señor, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque tú nos has llamado de muerte a vida, nos has sacado de las tinieblas donde nos encontrábamos, Padre. Gracias porque tú trabajas en nuestras vidas, lo sigues haciendo día a día, Señor, y te damos las gracias porque también nos permites el tener personas a nuestro alrededor, en nuestra iglesia también, Señor, a las que estamos llamados a amar, Padre, como tú lo hiciste. Gracias, Señor, porque fue un acto de amor, una decisión de sacrificio, Señor, y ayúdanos a vivir esto en nuestras vidas de forma constante, Padre. Te damos gracias y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.